Vamos a establecer contacto en vivo en Ciudad de Guatemala con Juan Carlos Páez. Él que fue ministro de Economía de Otto Pérez Molina y también renunció a su cargo a mediados del mes de agosto justamente por este escándalo de corrupción en el gobierno guatemalteco. Señor Páez, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenido. El presidente Otto Pérez ha sido enfático en decir que hay una persecución política hacia él, que quienes lo denuncian quieren destruirlo. ¿Hay detrás de todo esto esa persecución política, aunque el mismo ministerio, la misma fiscalía, el mismo CICIG de la lucha contra la corrupción ha dicho que las pruebas son contundentes? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes para algunos. Andrea, Jason, saludos a la teleaudiencia de toda América Latina. Realmente el presidente empezó a hacer estos ataques en el momento en el que se vio acorralado. Empezó a atacar al sector privado, empezó a decir que era un complot del CICIG, del mismo Ministerio Público. Él se está defendiendo con todo lo que tiene de la situación que está viviendo. Para nosotros, los que trabajamos con él, 3 años y medio trabajé yo con él, sí lo vemos bastante. Es una tristeza grande verlo en esta situación, pero por otro lado son sentidos. Señor Juan Carlos Páez, cuando usted renuncia en medio de este escándalo, ¿lo hacen en un momento de abandonar el barco del presidente o ustedes sí estaban convencidos de que había corrupción dentro del gobierno? Estamos conversando con Juan Carlos Páez, fue ministro de Economía de Otto Pérez Molina. Él renuncia al cargo, Andrea, a mediados del mes de agosto por el escándalo de corrupción en el gobierno de Guatemala. En las últimas horas la tensión ha escalado. El presidente guatemalteco finalmente tiene que renunciar. Las exigencias del pueblo de los guatemaltecos venían desde hacía una semana y se habían prolongado. Ya el presidente esperaba que con las elecciones que están programadas para el próximo domingo se calmaran los ánimos. Sin embargo, no ocurrió. El Congreso le retira su inmunidad, luego la Fiscalía lo acusa formalmente y tiene que ser en un momento detenido. Ante eso, el presidente renuncia y decide voluntariamente hoy ir y presentarse ante los tribunales. El general retirado Otto Pérez Molina, de 64 años de edad, recordemos, llegó a la presidencia de Guatemala en el 2012 con la promesa de mano dura contra la delincuencia, contra la corrupción, en una nación azotada por la violencia y donde cada año son asesinadas 6.000 personas. Pero las cifras de homicidio descendieron menos de un 2% de acuerdo con datos oficiales. En representación del ejército, Pérez Molina negoció y firmó los acuerdos de paz con la antigua guerrilla izquierdista en 1996, poniendo fin a un conflicto armado interno que dejó 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Antes de ser presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina fue un duro contendor de los carteles del narcotráfico. En 1966, inició su carrera militar como caballero cadete de la Escuela Politécnica de las Américas. Cursó estudios superiores de defensa continental en el INCAE, Escuela de Negocios de Harvard, en Costa Rica. En los 80s, Otto Pérez se destacó en el área de Ixil, una de las regiones indígenas más conflictivas durante la Guerra Civil de Guatemala. En marzo de 1982, como oficial del ejército, apoyó al general Efraín Ríos Montt en el golpe de Estado contra el entonces ministro de Defensa Óscar Mejía y se opuso al golpe militar promovido por Ríos Montt. En la actualidad, el ex dictador de 89 años irá a juicio el 11 de enero de 2016 para enfrentar cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen de facto entre 1982 y 1983. Pérez Molina logró reconocimiento mundial en 1993, cuando logró la captura del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue deportado a México. Sin embargo, el narcotraficante logró fugarse de la cárcel mexicana Puente Grande el 19 de enero de 2001. Esa lucha frontal contra el crimen le costó al presidente Otto Pérez y a su familia amenazas y atentados. En febrero de 2001, sujetos desconocidos atentaron contra la vida de su esposa Rosa María Leal y su hija Lisette cuando se movilizaban en sus automóviles. La joven de 27 años recibió 3 impactos de bala que casi le quitan la vida. En el 2000, abandonó su carrera militar para incursionar en la política. Fundó el Partido Patriota, con el cual logró ser diputado en el 2003 y la presidencia de Guatemala en el 2011, con más de 4 millones de votos. Apelo hoy a nuestros socios internacionales para que afrontemos este flagelo como un desafío regional de seguridad cooperativa.
El mandatario, fiel a sus convicciones y políticas de gobierno, propuso en la cumbre centroamericana celebrada el 24 de marzo una despenalización del tránsito de la droga. Lo que nos queda en medio es que somos países que tenemos que enfrentar el problema del tránsito de la droga. Y entonces por eso hablamos de otra idea que sería la despenalización del tránsito. Hasta ese momento, Otto Pérez Molina atravesaba por el mejor momento de su carrera política. 3 años más tarde, empezaría su calvario. El 16 de abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló un caso de corrupción en las aduanas conocido como La Línea y que le costó el cargo a varios funcionarios de su administración, entre ellos la vicepresidenta Rosana Baldetti, actualmente con detención domiciliaria. A pesar de las múltiples marchas de guatemaltecos que durante 4 meses le exigieron su renuncia, el presidente Otto Pérez se negó a hacerlo y aseguró que no recibió dinero de esa estructura criminal. Me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde, mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala. Los guatemaltecos que protestaron contra la corrupción en el gobierno celebran ahora la renuncia de Otto Pérez Molina. Decenas de personas salieron a las calles del país a expresar su satisfacción por la dimisión del presidente de Guatemala. La líder indígena y premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, dijo que el hecho es una victoria del pueblo que se logró a través de marchas multitudinarias. Afirmó que el único destino que le queda a Otto Pérez Molina, según ella, es la cárcel. Los empresarios guatemaltecos calificaron como histórica la situación e hicieron un llamado a la unidad. A esta hora establecemos contacto en Guatemala con Jorge Ortega, él es el vocero de la presidencia. Señor Ortega, buenas tardes, gracias por estar en el informativo de NTN 24. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos por este medio. Quiero preguntarle en este momento por lo que está ocurriendo con el presidente. Los guatemaltecos ya lo han podido ver, presentándose a los tribunales, enfrentando la justicia. Él anuncia una renuncia ayer. ¿Cuál es en este momento el estado de gobernabilidad en Guatemala? Bueno, no hay ningún problema con esta situación de seguridad. Hay personas que han salido en este momento a manifestar su alegría y otros por su tristeza por la renuncia del presidente. En este momento no tenemos ningún... Señor Ortega, ¿me escucha bien? Estamos teniendo problemas con la comunicación en Guatemala. Era el vocero de la presidencia de Guatemala, justamente el señor Jorge Ortega, que pues Jason le preguntaba por la gobernabilidad, por el estado de gobierno en estos momentos en Guatemala. Decía que todo está tranquilo en las calles. Sin embargo, empieza a entenderse o a preguntarse más bien qué es lo que va a pasar ahora en Guatemala. Entiendo que el vicepresidente, que fue quien reemplazó a la vicepresidenta Baldetti, el señor Maldonado, entraría como presidente, pero todavía el Congreso tampoco decide si acepta o no la renuncia de Otto Pérez Molina. Si nos confirma si tenemos al señor Ortega. Exactamente. Ok. Señor Ortega, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Yo sí lo escucho muy bien. Okay. Lo habíamos perdido por unos instantes, gracias. Jason le preguntaba por el estado de gobernabilidad de Guatemala. Yo quiero ir un poco más allá. ¿Cómo será la situación? ¿Queda acéfala la presidencia en Guatemala? ¿El Congreso tiene que tomar una decisión? ¿No lo ha hecho todavía? ¿Cómo será ese proceso? Bueno, tenemos dos escenarios paralelos en este momento por asunto de espacio y tiempo, pero el Congreso se reunió la directiva en una sesión de emergencia a las 7 de la mañana para conocer la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. En eso están precisamente en el hemiciclo del legislativo y paralelo a eso encontramos al presidente escuchando, dando sus primeras declaraciones ante el juez jurisdiccional. Señor, quiero preguntarle, señor Ortega, ¿el presidente en este momento todavía entonces está ejerciendo su cargo hasta que el Congreso lo determine? Sí, y eso va a ser en el transcurso del mediodía.
¿Ok? Sí, señor Ortega. Entonces, al mediodía podrían ya decidir aceptar esta renuncia y que Otto Pérez Molina deje de ser el presidente de Guatemala. Es muy difícil la comunicación a esta hora con Guatemala. Estamos tratando de hacer los contactos. Estábamos conversando también al mismo tiempo con Juan Carlos Páez. Él fue uno de los ministros que renunció. Era ministro de Otto Pérez Molina y renunció a su cargo cuando se conoce todo este escándalo de corrupción. Y queremos conocer su posición, señor Páez, porque muchos dicen que ustedes abandonaron el barco, otros estaban plenamente convencidos de que había corrupción dentro del gobierno del señor Pérez Molina. ¿Qué información tiene usted sobre lo que hoy tiene al presidente sentado en el banquillo de los acusados? Sí, gracias, Jason. Mira, lo que nos pasó específicamente es que pensábamos que el tema de corrupción estaba concentrado en el tema de la vicepresidencia cuando empezaron a salir las escuchas. El presidente nos dijo que él no estaba involucrado y que iba a hacer que los juicios se aclararan. Cuando las escuchas fueron claras alrededor de involucrar al presidente, tardamos 24 horas en renunciar. Nosotros realmente somos técnicos y no somos personas que estaban tratando de hacer política ni de empujar políticamente a una persona. Pero detrás de nosotros realmente renunció el 80% del gabinete. Sin embargo, señor Páez, usted justamente lo que dice, somos técnicos, no somos políticos, pero cree que esta crisis que vive Guatemala en estos momentos se debe también a una cuestión netamente política. Hay una persecución contra el presidente Otto Pérez, como lo ha dicho. Hay quienes están persiguiéndolo. No, yo creo que es una defensa. No hay ningún grupo persiguiéndolo personalmente, excepto la justicia. La justicia ha sido clara. Y entonces ya las personas lo que quieren es que se esclarezca esta justicia, y lo que le estábamos pidiendo todos es que dimitiera de su cargo para que como presidente no influyera sobre su proceso jurídico. ¿Qué es lo que pasó hoy? Algo tarde, pero creemos que el país está entrando en una primavera. Este tema de las flores y de la forma pacífica como se ha manifestado es algo histórico en Guatemala, nunca lo habíamos visto de esta forma. Hubo provocaciones de grupos que no sabemos de dónde venían, y estas provocaciones fueron atacadas por la población con rosas. Impresionante. ¿Dónde va el país, señor Juan Carlos Páez? Se lo pregunto porque el próximo domingo hay elecciones. Muy seguramente el partido oficialista en este momento no será el ganador. Sí, eso es bastante claro. El país está tomando vuelo. Les puedo decir que la gente está muy emocionada. Los ciudadanos, por primera vez en toda su historia, creen que son capaces de cualquier cosa. Están tomando los temas de corrupción muy en serio. Hay un acompañamiento de Naciones Unidas a través de la Comisión CICIG que está realmente poniendo las evidencias de los casos para que los ciudadanos con la información tomen acción. Y ese conjunto de que jurídicamente lleva un proceso completamente creíble y que la población, por su lado, está tomando acción, es lo que está haciendo cambios completos en política. Nadie sabe qué va a pasar el domingo, porque todos los candidatos se están moviendo en las encuestas, dependiendo de sus reacciones, dependiendo de a quién defienden, dependiendo de qué es lo que están pensando que les va a beneficiar. Y los candidatos que pensábamos hace 4 meses que podían ganar, oye, es casi seguro que no pueden ganar, vienen en picada. Señor Páez, sin embargo, usted que está en Guatemala y conoce de fondo también el gobierno y la situación política, ¿podría usted decir que el presidente Otto Pérez tendrá un debido proceso? Es decir, que se puede confiar en esa justicia para que el presidente Otto Pérez sea juzgado adecuadamente. Miren, en los últimos 6 meses, la ciudadanía ha restablecido su confianza en el proceso jurídico, o por lo menos los procesos jurídicos que ha establecido la Comisión. La población yo creo que es un proceso verídico, va a ser respetado todos los derechos del presidente, han sido respetados todos los derechos de todos los juzgados, pero no es el primero que va a caer, no es el último que va a caer. Hacen falta todavía muchas personas que son parte de esta estructura paralela del Estado. Las estructuras paralelas del Estado venden medicinas,
hacen obra pública, manejan aduanas y se habían vuelto mucho más fuertes que el mismo Estado. Y hoy el Estado está siendo más fuerte que ellos y se está viendo que en ninguna posición del gobierno están seguras las personas que cometen actos ilícitos. Pues quiero agradecerle mucho este contacto, señor Juan Carlos Páez. Él fue ministro de Economía de Otto Pérez Molina y ha sido uno de los que ha renunciado a su cargo en el mes de agosto. Muy amable, vamos a hacer seguimiento a lo que está ocurriendo en Guatemala.